hasta el último rincón donde alcance mi cantar. Música con identidad, cultura y raíces de nuestros pueblos. Fruto de inquietudes por la necesidad de comunicar sentimientos, anhelos y esperanzas. Corazón latinoamericano. Nuestra música para nuestro pueblo. Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos con Radio Maya Visión en el 106.9 FM, siempre sustituyendo a nuestro querido padre Rutilio, quien todavía se encuentra fuera del país, pero que ya está pronto a regresar, y creemos nosotros que ya la próxima semana estará de nuevo asumiendo su compromiso con Radio Maya Visión. Estamos aquí siempre el ingeniero Mauricio Cermeño, coordinador ejecutivo de la Unidad Ecológica Salvadoreña, y tenemos como invitada especial ahora a una persona muy cercana en mi familia, la ingeniero María del Carmen de Cermeño, quien les va a saludar en este momento. Tengan muy buenas noches y gracias por este espacio. Bueno, este día, como les prometimos el miércoles anterior, vamos a hablar de un tema que es muy importante para toda la ciudadanía, y es el manejo de los desechos sólidos. Y veamos cuál es la historia en El Salvador de cómo ha venido evolucionando esto de los desechos sólidos. ¿Será que siempre hemos tenido las mismas cantidades de desechos sólidos? ¿Cuánto teníamos hace algunos años? ¿A dónde se depositaba, sobre todo en el área metropolitana? ¿Qué pasaba con los demás municipios? ¿Y qué está sucediendo ahora? Pues María del Carmen conoce un poco sobre esto y vamos a trasladarle a ella la pregunta, a ver qué nos cuenta sobre el manejo de los desechos sólidos, su historia, que este programa pues estamos contando la historia y la hacemos nosotros. Bueno, pues quizás partiendo de lo que son los desechos sólidos, antes de entrar en la parte de historia, según algunos autores, los desechos sólidos es algo que ha dejado de tener valor para el poseedor inmediato, y entonces pues se convierte en eso, ¿verdad? Para la mayor parte de gente, basura, ¿verdad? Pero realmente el desecho sólido es algo que tiene pues valor, ¿verdad? Para algunas personas. Un poco hablando del marco histórico en nuestro país, en la época, por ejemplo, aquí podemos ya hablar de hace unos 25 años, ¿verdad? Se producían en el área metropolitana un promedio de 800 toneladas diarias y se llevaban para este lugar que queda justamente sobre el Boulevard del Ejército Nacional y el Agua Caliente. Ese lugar recibía los desechos sólidos sin ningún tratamiento, era un botadero a cielo abierto. Y en esa época se comenzaron a pesar los desechos sólidos, ¿verdad? En el país hay muchas iniciativas actualmente, y después de, digamos, 20 años han habido muchas cosas, muchos cambios, ¿verdad?, en este tema. Ajá, y bueno, ese es el lugar, entendemos, en donde ahora están algunas personas viviendo ya allí. ¿Ese es el mismo lugar? Este lugar le llamaban Finca La Victoria, y sí, he escuchado que hay un grupo de gente que está en este momento. Sí, es el mismo lugar. Lo que sucede es que el proyecto, más que todo, estaba orientado hacia el lado del Agua Caliente, en donde era la entrada de los camiones, y si nos ponemos a pensar un poco, era la época de la guerra, ¿verdad? Correcto. Pero anteriormente, ¿dónde depositaban la basura? ¿Había otros lugares aquí en San Salvador?
Sí, habían otros lugares, pero como más dispersos, vea, los municipios del área metropolitana, que pues son 14, ¿verdad? Uh-huh. Tenían diferentes lugares a la orilla de quebradas, pero el más grande era justamente. También existió sitios experimentales en donde comenzaron a hacer prácticas de rellenos sanitarios manuales. Uno de estos es el lugar que ocupa Primera Raqueta. En ese lugar, y que ahora está el World Trade Center, en ese lugar hubo un experimento, hicieron un pequeño relleno sanitario manual que duró aproximadamente 3 años y tuvo cierta técnica. No llevaban gran cantidad de basura, únicamente, prácticamente decirlo, basura escogida, ¿verdad? Correcto. Y ahora mucha gente se pregunta, ¿será correcto que la gente se haya ubicado en este lugar donde antes fue relleno, o más bien botadero de basura, a cielo abierto? ¿Hay peligro para esta gente? ¿Hay riesgos? La gente se pregunta estas cosas porque ahí ha llegado a vivir buena cantidad de personas que estábamos escuchando hace un momento por las noticias de que pareciera ser que fueron enganchados por algunos políticos y que ahora pues no hayan ni qué hacer. ¿Corren riesgo estas personas? ¿Hay peligro para estas personas de vivir ahí? Pues hay que pensar un poco en que no fue un relleno sanitario, y al hablar del tema de desechos sólidos hay que pensar en 2 factores. Uno es las cantidades de desechos sólidos depositados y otro es cómo fueron dispuestas o colocadas en ese lugar. Este lugar tuvo un espacio de tiempo de 15 años aproximadamente, en donde se colocaban grandes cantidades de desechos sólidos del área metropolitana. No hubo ningún, digamos, un manejo técnico como un relleno sanitario, no hubo ventilación con chimeneas, no hubo extracción de lixiviados, es como una bomba de tiempo eso. Sí, hay, como en todo, pues hay un peligro, especialmente por el lado que colinda con el agua caliente. Hay profundidades hasta superiores a 25 metros de desechos sólidos colocados y pues sí, todo encierra un peligro, sobre todo porque recordemos que fue época de guerra y pues habían restricciones en donde solo entraban, colocaban los desechos, inclusive hubo en ese tiempo en el manejo algunas explosiones, ¿verdad?, de lo que llevaban a veces, y pues hay que tener cuidado. Bueno, para las personas que están habitando esos lugares, pues es bueno que conozcan los riesgos a que se están enfrentando, porque allí pues duermen, no saben qué va a pasar. Entonces a veces se corren riesgos más de los debidos, y es bueno que si las personas nos están escuchando pues conozcan estas cosas. Y después de allí, ¿para dónde agarró la basura? Bueno, después de ahí hubo como un paréntesis, porque hubo un botadero aquí por el lado del mismo lado de Mariona, por ese lado. Y en ese paréntesis hubo como un cierre, ¿verdad? No de este botadero que estamos hablando, desgraciadamente, este botadero solo fue abandonado y colocada una pequeña capa de tierra, y no se le hizo la técnica de cierre técnico, que es lo correcto, ¿verdad?, de acuerdo a los reglamentos y la ley de medio ambiente. Y luego pues se fueron para el nuevo relleno sanitario que está funcionando en Nejapa, ¿verdad?, que lo maneja una empresa privada, en donde prácticamente a esta época está como duplicada esa cantidad de desechos sólidos, ¿verdad? Hay botadero, ¿era botadero o era relleno sanitario de Mariona? Ese era un botadero, pero ese sí tuvo un cierre técnico. Le exigieron a la empresa que en ese tiempo manejaba los desechos sólidos que hiciera un cierre técnico. Entonces hubo una conducción para lixiviados, hubo un cierre realmente adecuado, ¿verdad? Aunque el impacto ya estaba hecho, porque siempre que hay un botadero, la zona ya queda impactada. Realmente lo que se hace es minimizar los impactos del metano, que es el gas que se genera, ¿verdad?, que es incoloro, es explosivo, y pues en este lugar sí lo hubo en Mariona.
Y someramente, así como será la historia de los botaderos de basura en los demás municipios de El Salvador, fuera del área metropolitana. Bueno, es bien variable. Normalmente la gente busca como el barranco más profundo para depositar los desechos, y en lo que es impactado ahí, pues directamente son las quebradas y ríos. Vea que todos por algún momento llegan a un río pues mayor. En nuestro país hay de diferentes tamaños, colores y texturas, de todo hay, ¿verdad? Y hay unos más peligrosos que otros, porque en algunos lugares, por ejemplo, hay más desechos industriales y químicos que, digamos, de la basura normal, que es la domiciliar. ¿Cuáles son algunos de esos? Bueno, por ejemplo, el más famoso es el de Santana, ¿verdad? Que le han dado bastante cobertura, ¿verdad? Pero hay otros peores que hay de todo tamaño. Ahora el Ministerio de Medio Ambiente, según tengo entendido, está exigiendo que haya cierre técnico, y están ya aceptando, carpetas para desarrollar proyectos, y que se haga pues las cosas en forma. Bueno, tenemos una primera llamada. Recuerden los amigos que nos escuchan que nuestro teléfono es 22 25 22 86. Adelante, amigo que nos habla ahorita. Sí, buenas noches, disculpe. Amiga, perdón. Y cuando habla de desechos sólidos, se refiere, digamos, a una refrigeradora, a una cocina vieja que uno ya tiene en desuso, y si eso los puede poner ahí en la basura y se lo llevan a Nejapa, o cómo hace uno en estos casos. Si hay que pedir permiso a la alcaldía para irlo a votar, o cómo hace uno. Porque como que entendí que se lo llevan a Mides. Bueno, unas cosas que sean tan grandes así, ¿se puede? Eso quiero saber. Gracias. ¿Qué nos dice de esa pregunta? Bueno, es bien interesante la pregunta ahí de la señorita. Sí, se lo llevan, por supuesto. Hace poco tuvimos una experiencia y nos deshicimos de una cocina. La dejamos un rato afuera. En un momentito le habían quitado la parte superior de las planchas. Luego la subieron y se la llevaron. Todavía en nuestro país no hay normas como, por ejemplo, en otros países en donde usted tiene que mandar avisar para que se lo lleven como desecho voluminoso y le cobran extra. Acá todavía dan ese servicio porque tu basura es mi tesoro, dice un dicho. Y lo que pasa ahorita con los metales es que la gente lo aprovecha y sí se lo llevan los del tren de aseo. Bueno, ahí tiene la respuesta, ¿no? Ahora hay muchas personas que vemos que pasan por ahí, por las calles, y antes como que estas personas estaban ahí mismo en el botadero de basura. ¿Cómo es la historia de esta gente y cómo se les dice a estas personas? Bueno, son unas personas muy valiosísimas realmente, y sí aportan bastante a la economía de sus hogares. En nuestro país les dicen pepenadores, en otros países tienen otros nombres bien curiosos. Por ejemplo, yo conocí el nombre que les dicen en Argentina, les dicen cirujas, porque andan por una especie de gancho con el que abren las bolsas, y les dicen cirujas por el parecido al cirujano, ¿verdad? Y sí, andan por todos lados de nuestro país. Anteriormente muchos de ellos se concentraban en los botaderos, ¿verdad? Y realmente son como microempresas familiares. Ahora andan por todos lados de la ciudad. Usted los va a ver que andan con unas bolsas gigantes en donde andan plástico, y el tesoro más grande son las latas, ¿verdad? Que se cotizan muy bien. Bueno, tenemos otra llamada. Adelante, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo quería decirle a su invitada de que yo me recuerdo que ahí a la altura del hospital Amatepec había un botadero de basura ahí por 1956, y que allí, por cierto, allí se fundó la empresa esta que hace abonos, Fertica. Ajá. Entonces yo quisiera preguntarle si ella tiene registrado ese botadero que hubo a mediados del siglo XX. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su llamada. Algo escuché que comenzaron a hacer experimentos para fabricar abono orgánico. Tal vez otras personas posean más información sobre
sobre este caso realmente. Este estaba ahí por la fábrica de Eureka, ¿no? Sí, curiosamente por esta misma zona frente a donde está ahora el hospital Amatepec, se dio una invasión un poco parecida a esta, solamente que esta zona de la 22 de abril fue un poco mejor diseñada, planificada, con drenaje de agua, lluvia y un poquito mejor de metodología en la compactación. Ahí es donde está entonces la colonia 22 de abril. Sí, en ese lugar exactamente. Bueno, ahí tiene la respuesta del amigo que nos acaba de llamar. Aquí tengo, por ejemplo, un manualito de los desechos sólidos, pero aquí tenemos una llamada, no sé si es. Adelante. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, le habla Roberto Anzora, Tonacatepeque. ¿Cómo está, don Roberto? Voy a hacer rapidito porque se me olvidó colocar tarjeta. Pero yo quisiera que la señora invitada o la señorita nos dijera a grosso modo cómo está el manejo de los desechos hospitalarios. Porque yo he hecho una visita al Hospital Rosales, se ha logrado por ahí que se tengan por lo menos tapados en diferentes cubículos, ¿no? Ya especiales, pero cuando veo en algunos botaderos así en las ciudades que se encuentran jeringas y otras cosas, y algunos caminos también vecinales de algunas clínicas que de alguna forma irresponsable las depositan, me pregunto yo cómo estará el manejo final de los desechos hospitalarios, si se respeta la bolsa roja o no. Buenas noches. Buenas noches, y muy interesante su pregunta. Veamos a ver qué nos puede decir María del Carmen de Cermeño. Bueno, sobre el manejo de hospitalarios hay prácticamente pues un programa muy interesante que lo estableció el programa ALA acá en el país. Y justamente, como decía el caballero, es separar los desechos biológico-infecciosos del resto de desechos que no lo son. Los desechos hospitalarios son realmente clasificados como peligrosos porque al separarlos en la fuente de origen, ve ahí que es justamente las bolsas rojas que usted mencionó, lo que se hace con ellos es llevarlo a una autoclave. En el país hay una autoclave ubicada justamente en el relleno sanitario que maneja esta empresa privada, y luego de un tiempo de residencia en esta autoclave, los desechos sólidos ya pues con menos peligrosidad entran al relleno sanitario. El costo de esto es muy elevado, pero pues es lo que está, digamos, reglamentado. No todos los hospitales del país están pues con la facilidad de una autoclave, de manera que se debe de ser muy cuidadoso si se observan estas bolsas rojas o alguien las toca, porque son muy contaminantes. Bueno, muchas gracias. Otra llamada. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Suchitoto. Bueno, adelante, Suchitoto. Quería dar un aporte muy significativo. Mire, yo escucho hablar de lo que se trata de la protección del medio ambiente en todo caso, y sabemos que los problemas de la basura siempre han sido un problema, y es un problema casi a nivel mundial. Pero como aquí en este país siempre hay quienes pretenden sacar tajada de la basura, ¿no? Entonces, siempre han hecho las cosas a su conveniencia. La verdad es que, ¿cómo se llama? Yo digo de que eso del tratamiento de los residuos, tanto desechos sólidos como orgánicos, yo digo, pues en Suchitoto hay una planta de tratamiento que se le da prácticamente a lo que es el desecho orgánico y al desecho sólido. Y algunas escuelas, algunos municipios han ido a tomar la experiencia, porque eso, yo no sé por qué en este país incluso los tratamientos de aguas negras que tienen muchos contaminantes que van a caer al embalse del río Lempa, o sea, a las presas del Cerrón. Entonces que lastimosamente pues la gente, si entendiera todo lo contaminado que está ese pescado de ellos, no se comería ni siquiera un chimbolo, ¿verdad? Y otra parte es de que deberían de fijarse bien en el tratamiento, y los municipios deberían de adoptar esas medidas de cómo se llama el tratamiento de basura para de alguna manera aprovechar pues para generar esto como ingresos para las municipalidades. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver qué nos puede comentar María del Carmen. Bueno, que todo lo que le ha dicho es excelente realmente. Suchitoto tiene una de las experiencias más interesantes de acá, hace los últimos 10 años acá en el país,
Ellos hacen separación en la fuente de origen, tienen un programa educativo bien bonito con la comunidad. Prácticamente ellos están separando pues un 95% de orgánico con el resto, y sí es un proyecto que vale la pena conocer. Bueno, parece que este es un tema de enorme interés. Tenemos muchas llamadas y tenemos otra acá. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Señor Germanio. ¿De dónde nos llama? De aquí, de la Merliot. Sí, yo no sé qué edad tiene la señorita que está participando, pero me imagino que ya tiene sus años, ¿va? Pero que quiero decirle una cosa, de que en Santa Tecla había un botadero de basura que hacía en el quematorio. Correcto. Y a pesar de eso, había un botadero que le hacían las chucheras. Las chucheras le hacían ahí, que donde estaba una colonia que es Puerteza, pero le dicen El Progreso. Ahí existió la chuchera. Y entonces, eso era, pues fue para bastantes años que estuvo esa chuchera allí, porque allí iban a botar los chuchos muertos, allí todo. Por eso le decían la chuchera. Sí, la chuchera, sí. Entonces yo le quiero preguntar que si hasta la vez podrá haber peligro allí para esa gente, porque allí existieron bastantes chuchos muertos. Y bueno, pero me quiero salir del tema. Mire, fíjese que en el asunto de la crítica, lo que está pasando en El Salvador, la crisis, el culpable es el gobierno, de todos los gobiernos areneros, porque no había necesidad de que estuviéramos dependiendo de otros países que a comprar granos como el frijol, el maíz y arroz. No había necesidad de eso, pero como estos areneros tuvieron la mala cabeza de destruir ¿cómo se llama?, los agricultores, la agricultura, ahí está que tenemos este problema, esta gran crisis que lo está batiendo a todos los salvadoreños por estos areneros babos que no pensaron en que esto iba a ser una gran crisis por la mala cabeza. Ahí están comprando en Colombia, en que van a comprar 90,000 quintales de frijol. ¿Qué necesidad había de eso? Pues solo por un capricho de no querer dar crédito a los agricultores. Es una mala cabeza de ellos. Y como ellos también, ¿verdad? Porque con esos grandes robos que han hecho, porque que entró arena ha sido de robar y robar, y cuando se viene el dólar, que pues en el dólar, pero hoy es peor, porque hoy no es lo mismo robar 100 colones que robar $100. Claro. Así es de que allí propagaron más el robo. Así es de que estos son culpables de lo que está pasando en El Salvador. Correcto. Y sí, muchas gracias por su contribución. Muy buena su contribución. Recordamos ese basurero que estuvo en Santa Tecla. Creo que fue una cosa un poco temporal, de emergencia, porque no se encontraba dónde depositar la basura aquí en la zona metropolitana, y creo que por eso se ocupó el botadero que tenían ahí en Santa Tecla, que por cierto hay muchos pericos por ahí, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir, María Carmen? Bueno, ese que menciona él, no sé si se relaciona al mismo, pero solo recordemos que en Santa Tecla ocurrió una tragedia, hubo un desliz de basura y mató varias personas, ¿verdad? Como les decía, muchas veces, y yo creo que ahora ha cambiado un poco el criterio de los señores alcaldes, ahora ya no van a buscar, creo, muchos barrancos, es otro el criterio, y en eso siento yo que se ha hecho bastante en cuanto al respeto de la normativa. Ese lugar realmente... El amigo preguntaba si hay peligro para las personas que viven cerca de ahí. En general, después de 25 años de uso de un lugar, hay que hacer análisis sobre si todavía existe metano en el lugar. Después de esa fecha, ya pues ocurrió la mayor parte de asentamientos en los lugares, ¿verdad? De asentamiento de la tierra. Siempre hay, digamos, si no ha habido tratamiento, hay peligro inminente, ¿verdad? De que alguien pueda andar ahí fumando y pues pueda tener una explosión. Sí. Bueno, esos son los peligros, y casi siempre pues donde uno vive tiene que encender la cocina o tiene que encender el fogón. A menos que sea solar, ¿verdad? A menos que sea solar, o también la cocina eléctrica, pero también eso da chispas, ¿no? Y puede ser que se encienda este gas metano que se genera en estos lugares. Bueno,
En cuanto a la basura, hay muchos que hablan de las 3 R's o 4 R's a veces. ¿Qué son eso de las R's? Bueno, las 3 R's son la reducción, el reciclaje y la reutilización. Hay algunas personas que le agregan la R del rechazo, por ejemplo, para no hacer más desechos sólidos y comprar inteligentemente. Muchas veces, sin querer, compramos muchos vasos de Durapax y entonces lo primero que hacemos después de que nos tomamos la bebida es botarlo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la R del rechazo. Muy bien. Y en eso de las R's, ¿cómo funciona, por ejemplo, con los diferentes tipos de desechos sólidos? Por ejemplo, lo que son los desechos sólidos orgánicos. ¿Cómo funciona esto de las R's? La mejor es la del reciclaje, porque todo en la naturaleza se reincorpora. Si nosotros aprendemos a separar desde nuestras casas toda la parte orgánica, exceptuando los productos lácteos o las carnes que tienen grasa, y todo eso lo vamos recogiendo y con eso aprendemos, por ejemplo, a hacer una buena composta. Nosotros estamos reduciendo más del 60% si hablamos de basura del área metropolitana, ¿verdad? En nuestra casa hacemos una reducción, digamos, de un 60% si lográramos separar toda la parte orgánica. Si viviéramos en una parte más rural, estaríamos separando ahí por el 85%, porque aquí estamos hablando de cómo está compuesta la basura o los desechos sólidos. O sea que si se trata bien esto que llamamos basura orgánica, esto no debería de ir a los botaderos de basura ni a los rellenos sanitarios. Hablando, digamos, en un marco hasta cierto punto teórico, sí. O sea, el ideal es eso, que la basura orgánica no debería de tirarse a la basura. Así es. Ni debería de ir a los desechos sólidos, Así porque es. eso se puede convertir en abono orgánico y por lo tanto es algo que necesita la tierra para regenerar su cultivo. Sí, no toda la gente tiene, digamos, como el espacio o las condiciones para poder hacerla, pero por ejemplo, si alguien tiene un patio y aprende a hacerla de alguna manera, pues perfectamente se puede hacer. Bueno, tenemos otra llamada, veamos qué nos dice el amigo y de dónde nos llama. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. También yo le llamo por aquí de Suchitoto. Gracias. Sí, quería dar un aporte. Ahí un colega por ahí habló sobre la planta de tratamiento para la basura. Pues déjenme decirle también de que sería bueno que los municipios aportaran un poco para el tratamiento de las aguas residuales, ya que Suchitoto también cuenta con un tratamiento de aguas residuales. Y eso pues trataría mejor de ir mejorando nuestros recursos, pues. Pero no solo se trata de hacer como el señor Ricardo Navarro y el señor Ibarra, ¿verdad?, de la UNES, que solo decir esto y era que el calentamiento y que, pero no dan manos a nada de eso, no echan manos sino que el FIAE viene y a través de FIAE viene un proyecto, vamos a ver cuánto le sacamos ahí. Bueno, ese era mi aporte nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, aunque no sé si esto entra dentro de los desechos sólidos o no. ¿Qué nos puede decir? Pues estos son desechos líquidos, aunque dentro de los tratamientos de las aguas residuales la primera parte es separar las partes, digamos, sólidas de los desechos antes de ser entrados a la planta de tratamiento. Y sí, igual Suchitoto es uno de los municipios que están como en avanzada en esto, ¿verdad? Es un ejemplo. Ellos son un ejemplo. Bueno, esto es importante que lo conozcan en otros municipios porque muchas veces quieren ir a ver cómo se debe manejar la basura, cómo se deben hacer estos tratamientos y andan buscando ir hasta la China y lugares tan lejanos, cuando aquí mismo en el municipio de Suchitoto tenemos un buen ejemplo que les invitamos a la gente de los otros municipios que quieren conocer un buen manejo de los desechos sólidos y los líquidos también, bueno, que visiten el municipio de Suchitoto. ¿Tenemos otra llamada? Adelante. No, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llaman?
aquí desde Salvador. Adelante, díganos. Solo quería hacer una pregunta ahí a la señora imagínese, digamos, yo tengo un perro Rottweiler, un cholo, digámoslo así, grande, y en algún dado caso me llega a morir, y cómo puedo hacer para botarlo, no sé si hay que quemarlo o qué, porque a veces... ¿Cómo se puede hacer uno del cadáver? Sí, del cadáver de la mascota, pero grande, ¿verdad? Porque a veces he visto casos donde los dejan ahí, y los señores de la basura le dicen a uno que eso es prohibido y que no se puede, y que hay que enterrarlo, quemarlo, no sé qué. Es interesante porque todas las cosas suceden, ¿no? Y hay que saber qué hacer. Sí, a ver qué me dice ahí la señora. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Bien interesante la pregunta. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos ha muerto alguna vez una mascota. Normalmente las unidades de salud tienen inspectores de salud. Entiendo que lo peor que puede hacer una persona es quemarlo, porque pues eso le va a causar problemas a las personas que estén cerca de donde se quema el animal. Si hay facilidades de enterrarlo cerca, en algún lugar, eso es factible, se puede enterrar. Pero si quiere, digamos, una orientación más ad hoc, es a través del inspector de salud de la unidad de salud más cercana. Bueno, algo importante que no había mencionado sobre la pregunta de él es de que cuando se muere una mascota, todas las pulgas que tiene ese animalito, es lo primero que hacen es irse. Entonces, por eso debe de hacerse rápido. Correcto. Bueno, ahí tienen el indique de qué es lo que hay que hacer. Todas estas cosas pues es interesante porque a veces cuando suceden estos hechos es cuando la gente no sabe qué hacer, y estos detalles es bueno como tenerlos en un manualito ahí cerca de su casa. Otra llamadita, adelante. Sí, buenas noches. Mire, entonces respecto a esta pregunta me queda la duda. Entonces no es obligación que se lo lleven los del camión de la basura. ¿Qué nos dice? Pues sí, así como se llevan. Vamos a ver la respuesta. Si se llevan una refrigeradora que es más grandota y como un perro no. Bueno, por asco que les da. Porque ellos de veras hacen pleito ahí si uno pone los animalitos ahí. Y uno en los terrenitos chiquitos, como de enterrado un gran perrote, no se puede hacer el gran hoyo. Hasta los vecinos hacen el gran escándalo si uno está haciendo un gran hoyo por ahí. Yo quiero saber si en mis derechos está ponerlo en la basura y que se lo lleve al Mides o no. Vamos a ver qué nos contesta aquí María del Carmen. Gracias. Pues a mí me parece que usted tiene razón, debería realmente de llevárselo el servicio, ¿verdad? Y naturalmente darle al animal pues bien empaquetadito, ¿verdad? Lo que sucede es que dentro de esto a ellos le dan pues una normativa, ¿verdad? Así como por ejemplo, no voy a hablar de un animal, pero voy a hablar por ejemplo de cuando le dicen que no pongan muchas ramas porque se les dañan los sistemas compactadores, porque aquí en El Salvador se usan sistemas de compactación. A mí en lo personal me parecería muy correcto que ellos se lo llevaran porque se lo llevan al relleno sanitario y ya queda enterrado, pero hay una línea que les han dado de que no reciban los animales, ¿verdad? Y sí, realmente, también en el área metropolitana está el Departamento de Saneamiento Ambiental. Me parece que a través de los distritos debería de hacerse esa consulta y que para que lo tomen ellos muy en serio. Bueno, ahí tiene la respuesta, ¿no? Los que andan recolectando la basura, entonces tienen una normativa y por eso es que generalmente rechazan esto. Pero bueno, hay que entonces buscar a quién. Pues al inspector de salud de la localidad o hacer la consulta al distrito, porque yo pienso que sí, hay que decirles que ellos son los llamados a llevarse a la mascota, ¿verdad? Si solo es una, pues. Bueno, hay otros tipos de desechos sólidos, hay aluminio, hay papel y cartón, hay plástico y hay vidrio. Esos desechos sólidos entiendo yo que se les puede dar algún tratamiento, no es necesario que todo vaya a los camiones de la basura. De hecho, la composición física está de acuerdo al origen. Por ejemplo, los desechos sólidos domésticos en una casa, ¿verdad? Se llaman domésticos o domiciliares. Normalmente lleva todos esos elementos que Mauricio menciona, ¿verdad?
plástico, papel y cartón, aluminio, orgánico, cuero a veces, pero sí cada uno de ellos tiene su valor. Por poner un ejemplo, un desecho sólido separado en la fuente de origen, digamos que si nosotros nos inventamos mentalmente 2 depósitos más, y en uno ponemos todo el plástico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el plástico está contaminado, por ejemplo, con aceite, pierde su valor. Pero, por ejemplo, si yo pongo un plástico que solamente tuvo jugo, lo enjuago levemente y lo pongo separado, ya adquiere un valor. Localmente el plástico se está comprando en el centro de San Salvador a un estimado de 13 centavos de dólar la libra. Y, por ejemplo, el cartón lo están ya cotizando los amigos de la Fundación ABA, y lo están ellos apreciando mucho esto que se llama el cartón, que es corrugado. Todo tiene su valor, ¿verdad? Igual el papel, depende del tipo de papel, así es el precio. Por ejemplo, el papel de escritorio es más caro que el papel de periódico, pero todo tiene un precio absolutamente, pero tiene un precio bueno si es limpio. Hay empresas que ya le están comprando y le dan, por ejemplo, megabolsas. Hay empresas que se dedican únicamente a plástico, ¿verdad? Y sí, se los compran a muy buen precio. Y el metal, que es de lo mejor cotizado, a 75 centavos la libra, ¿verdad?, de aluminio, etcétera. Bueno, entonces ahí hay una buena clave, ¿no? Lo que decíamos de reducir, reutilizar, rechazar. Cuando no es indispensable un producto, es mejor rechazarlo. Y también reciclar. Y naturalmente esto nos dice que, y como la naturaleza, esto no lo hemos dicho, pero es bueno recordarlo, que la naturaleza no produce basura. Somos los seres humanos los que inventamos este concepto de basura. Pero si vamos a una selva, en una selva no encontramos basura, porque la naturaleza funciona en una forma armónica, todo lo reutiliza, no hay ningún desperdicio ahí. Hay que tratar de recuperar esta armonía de la naturaleza. La unidad ecológica, la próxima semana posiblemente, ya casi está en el sartén un anteproyecto que se llama Ley de Gestión Integral de Desechos Sólidos con el concepto basura cero. Creemos nosotros que va a ser un anteproyecto que va a dar mucho que hablar, controversial, pero de eso se trata, de ser un poco audaces en estas iniciativas. Es una cosa que cuesta realmente entender qué es el concepto de basura cero y qué debemos entender por esto de basura cero. En el anteproyecto ahí se da una definición que todavía pues está en proceso este anteproyecto, pero que vamos a ver qué aceptación tiene en la Asamblea Legislativa y qué aceptación tiene también en los municipios. Aquí definimos en el concepto de basura cero al proceso de disminución progresiva de la cantidad de desechos sólidos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de una serie de medidas orientadas a la reducción de desechos, el reuso y el reciclaje, con la finalidad a largo plazo de eliminar los desechos, sin daño a los seres vivientes ni al medio ambiente. Esa es como una meta, es una finalidad, pero es que si nosotros no buscamos como esa estrella polar que nos oriente, nunca vamos a caminar hacia ella. Entonces, por eso es que se trata de definir este concepto, porque como vamos en la actualidad es en sentido contrario, porque cada vez vamos aumentando y aumentando la cantidad de desechos sólidos. Ya nos decía María del Carmen que hace algunos años, 25 años, se hablaba de 800 toneladas diarias en la zona metropolitana, y hoy ¿por cuánto andamos? Hoy andamos en más del doble.
y en toda la zona metropolitana, porque eso es... Estamos hablando justamente del área metropolitana de San Salvador, de 14 municipios. Bueno, 1.600 toneladas diarias. ¿Y a nivel de todo el país? Andamos hablando por 3.000 toneladas diarias. 3.000 toneladas diarias. ¿Se pueden imaginar qué significa eso en un año? ¿Ah? Y todo eso que estamos haciendo, enterrándolo, en algún momento no va a alcanzar el país para estar enterrando tanta y tanta basura. Entonces hay que darle vuelta a la dirección en donde vamos y tenemos que buscar un sentido de disminución de la basura. Y por eso es que va a aparecer este anteproyecto que creemos nosotros, insisto, que va a dar mucho que hablar, pero que nos va a dar un sentido hacia dónde debemos de ir. Agradecemos a todos los oyentes y oyentas por estar con nosotros. Ha sido un gusto para mí haber sustituido al padre Rutilio Sánchez en estos días, estas 2 semanas. Esperamos que, parece ser de que el domingo ya viene el padre Rutilio Sánchez de nuevo al país y el próximo miércoles estará con ustedes. Pasen muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta el último rincón donde alcance mi cantar. Música con identidad, cultura y raíces de nuestros pueblos. Fruto de inquietudes por la necesidad de comunicar sentimientos, anhelos y esperanzas. Corazón latinoamericano, no americano.